de Troas. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Nápoles y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Nos obligó a quedarnos. Amén. Hermanos, recibamos a nuestro hermano anciano Octavio Córdoba, que trae el mensaje de esta tarde titulado Mujer Piadosa. Vamos, hermanos, a buscar el rostro de Dios en oración antes de comenzar a meditar en este pasaje. Soberano Señor, estamos en esta hora, Señor, delante de ti, Señor, nuevamente como pueblo tuyo, Señor, agradeciendo, Señor, tus bondades, Señor, infinitas, tu misericordia para con tu pueblo, Señor, dándote las gracias, Señor, por la vida, Señor, de nuestras hermanas, Señor, que pones en su corazón, Señor, el servicio a tu nombre, Señor, y a ti sea toda la gloria, Padre Santo. Concede, Señor, en los siguientes minutos podamos tener, Señor, nuestra mente y nuestro corazón despiertos, Señor, para escuchar, Señor, lo que tu palabra nos muestra. Te suplicamos, Señor, que nos permitas atesorar en nuestro corazón tus mandamientos, Señor, y vivir de acuerdo a sus preceptos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a considerar los versículos que acabamos de leer hace unos minutos, particularmente de los versículos 13 al 15, son solo 3 versículos, para meditar en esta hora acerca de esta mujer que nuestras hermanas han tomado como el nombre para la sociedad, Lidia, y esto nos lleva a ir a las Escrituras para considerar lo que el Señor nos quiere mostrar a partir de la vida de esta mujer como un ejemplo de una mujer piadosa. En la sociedad actual, occidental particularmente, nos encontramos que este tipo de persona no es ya muy común. De hecho, nunca lo ha sido en la historia, pero la Escritura nos pinta un retrato de una persona que encuentra al Señor, o que el Señor la encuentra, mejor dicho, y que además pone su vida al servicio del Señor. En el mundo y en el contexto en que nos movemos, realmente no es muy común encontrar algo así, particularmente con el advenimiento del feminismo de tercera ola. La mujer ya no busca someterse al Señor, ni siquiera en su hogar, sino más bien se habla de empoderamiento y características que son más varoniles que en realidad femeninas. Nosotros, a partir de este texto y de la sabiduría que emanan de las Escrituras, vamos a buscar el modelo de la Escritura, no solo para la mujer, sino para el hombre y para la humanidad en general. Vamos a ver una mujer piadosa que viene retratada, de hecho, en las páginas de la Escritura, particularmente con el ejemplo de Lidia. Y vamos a hacerlo con un bosquejo muy sencillo. Vamos a ver primero cómo las mujeres buscaban el rostro de Dios o buscan el rostro de Dios. Después vamos a ver quién es Lidia. En nuestro tercer punto vamos a ver la conversión de Lidia. Y finalmente su servicio al Señor. Van a ser esos cuatro
puntos para que podamos recordarlos lo más posible. Primero, mujeres buscando el rostro de Dios. Después, ¿quién es Lidia? Como tercer punto, la conversión de Lidia. Y finalmente, su servicio al Señor. Y vamos a comenzar en el versículo 13 con el relato que el libro de Hechos trae para este caso. Primero vamos a considerar la situación de Filipos y qué hace Pablo en esa ciudad para empezar, tan lejos de su ciudad natal. Él era de Tarso, estuvo viviendo mucho tiempo en Jerusalén también, y de repente lo encontramos en Macedonia, un país a miles de kilómetros de distancia. Y si nosotros vemos, retrocedemos unos cuantos versos anteriores, nosotros vemos que Pablo de hecho no tenía la intención de estar en este lugar. De hecho, ellos querían pasar a otra ciudad, pero el Espíritu Santo, dice la Escritura, que se los impidió. De la manera que haya sido, Pablo no concretó su plan de viaje, y por el contrario, él recibió una revelación del Señor que nosotros vemos en el versículo 9 y 10 de este mismo capítulo, donde un varón macedonio le dijo: pasa y ven a Macedonia, y aquí necesitamos ayuda, aquí necesitamos la predicación. Y el apóstol Pablo inicia ese viaje para esta ciudad de Filipos, que no era ni la capital ni tampoco la más grande de la región de Macedonia. De hecho, la evidencia arqueológica apunta que era una ciudad mayormente romana, pero con una pequeña población judía. Era una ciudad, vamos a decir, no la más importante, no la más grande, pero el Espíritu Santo lleva a Pablo, a Silas y a Timoteo a esta ciudad. Y ellos llegan, Pablo y sus compañeros, y lo primero que hacía Pablo cuando visitaba la ciudad era tratar de enfocarse en la predicación con el pueblo judío. En esta ciudad había una pequeña comunidad judía. El apóstol Pablo usualmente llegaba y se presentaba primero en la sinagoga, donde la costumbre de la sinagoga era ceder la predicación a un maestro que viniera de visita, y Pablo casi siempre tomaba ese lugar. En este lugar no vemos sinagoga, pero sí vemos una reunión para oración en particular de un grupo de mujeres, que es lo que identificamos primeramente. En este lugar se reunían las mujeres para orar en el río, lo cual nos habla de una comunidad judía, y que Lidia probablemente no era judía de nacimiento, pero probablemente se había adherido a la religión judía en algún tiempo, lo que se conocían anteriormente como un prosélito. Y hay algo muy importante que nosotros vemos en este punto de las mujeres en la oración. ¿Sí? Lo primero que vemos, hermanos, es que el hombre natural tiene un deseo ya implícito de adorar, ¿sí? Algunos adorarán a Dios, algunos adorarán otras cosas, pero el hombre, Dios le ha dado a la humanidad en general el deseo de buscar a alguien a quien adorar y en quien poder poner su esperanza. En dónde poner su esperanza. Estas mujeres tenían, digamos, la película incompleta, porque ellas se sometían solamente hasta lo que ellos sabían de la religión judía o de Moisés, ¿sí? Ellos llegaban a reunirse en la oración, probablemente eran disciplinadas. Se nos habla de que estaban buscando incluso en el día de reposo, que era el día de convocación para la nación judía, para adorar al Señor en ese día, lo que es para nosotros el domingo actualmente. Entonces vemos algo muy importante aquí. Estas personas, estas mujeres en particular, buscan a Dios y completan los ritos necesarios que la religión judía les suponía como correctos, o les impone como correctos. Ellos están buscando el rostro de Dios en una forma religiosa, pero hay algo que les hace falta.
De hecho, nosotros vamos a ver en los siguientes versículos que estas mujeres necesitaron de hecho escuchar el mensaje del Evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo. Y aquí, hermanos, nosotros podemos ver que esta actividad es importante, es valiosa, pero no es suficiente, ¿sí? La actividad religiosa por sí mismo puede ayudarnos a ser tal vez moralmente más correctos. Podemos ser posiblemente mejores al ojo de la sociedad y podemos quitarnos tal vez muchas prácticas que no sean correctas. La vida religiosa, el hombre siempre ha tenido una vida religiosa y esta de alguna manera siempre ha ayudado a moralizar, pero para ser salvo no es suficiente. Si nosotros dejamos a Lidia y a las mujeres en ese estado que las vamos a encontrar, no vamos a poder conseguir que ellas sean salvas a partir de practicar una religión o ritos religiosos, ¿sí? Necesitan, como más adelante vamos a ver, la predicación del Evangelio, el creer en Cristo para salvación, para ser verdaderamente llamadas hijas de Dios. Y para nosotros hay una enseñanza muy valiosa. El hombre en general suele practicar algún tipo de religión. Y nosotros en lo personal, nosotros practicamos una religión. Y aquí es necesario que nosotros veamos e identifiquemos que el practicar ciertos ritos no son suficientes para ser salvos, ¿sí? A lo mejor nosotros podemos llegar a pensar, bueno, yo llevo mi vida y cada domingo me presento en el templo, trato de ser disciplinado en ciertas acciones que yo sé que tienen que ver con la religión y con el Evangelio. Y eso, por muy valioso que pueda ser externamente, no es suficiente para que tú puedas ser llamado un hijo de Dios, ¿sí? No te confíes de tu herencia cristiana. A lo mejor algunos pueden llegar a pensar, es que mi abuelita, es que mi bisabuelo, es que mi abuelo, y de ahí venimos todos nosotros. Eso es bueno y probablemente tus abuelos y tus ancestros sean salvos. Pero el punto aquí es, ¿tú en qué punto estás parado? Si nosotros estamos cumpliendo externamente con una religión, realmente no vamos a llegar pues muy lejos a ningún lado, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos algo más. Ahorita vamos a ver qué necesitamos. Pero el punto aquí que quiero dejar en su mente, en su conciencia, no te conformes con un rito externo. No te conformes solamente con llegar cada cierto tiempo, ¿sí? Y pensar que con eso ya vas en camino al cielo, ¿sí? Porque puede, y en muchos casos es así, que en realidad no estés dirigiéndote al cielo, sino tu camino te esté conduciendo al infierno, ¿sí? Un camino pavimentado tal vez de algunas buenas cosas que tú piensas que van a abonar para salvarte. Eso no es así. Incluso dentro de nuestros ritos, de nuestros actos, podemos estar en falta. Porque a lo mejor nosotros llegamos y decimos, bueno, yo llego, ya cumplí, pero en ese momento que estás incluso en adoración, probablemente ni siquiera estás en lo que estás, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos llegar a estar bien distraídos ahorita y de repente decimos, bueno, pues por aquí ando, ¿no? También estoy en cuerpo, pero a lo mejor mi espíritu anda volando en algún otro lugar, ¿sí? O algunos se presentan delante del Señor, puede que seas tú, pero no estás en la adoración al Señor, sino distraído, revisando tu teléfono, tus redes sociales. Probablemente tú estás pensando, yo estoy cumpliendo, pero te está faltando mucho para ser salvo,
¿sí? No confiemos entonces, miren estas mujeres probablemente mucho mejor que nosotros, cumpliendo la oración en el día de reposo. Aún así, la predicación del Evangelio tiene que ser necesaria para estas personas, porque nadie podrá alcanzar la salvación a partir de alguna obra que haga. Entonces, para nosotros es una buena y necesaria llamada de atención, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, el fruto de Lidia como verdadera hija de Dios se evidencia en sus obras. Pero vamos a avanzar. Ya vimos cómo las mujeres buscaban el rostro de Dios, ¿sí? Y cómo muchas personas en la actualidad todavía lo hacen a partir de una serie de ritos religiosos que piensan que le van a abonar puntos para llegar a la gloria. Vamos a nuestro segundo punto. ¿Quién es Lidia? En el versículo 13 nosotros identificamos a ese grupo de mujeres, pero a partir del versículo 14 se nos señala a una persona en particular. En el versículo 14 nosotros vemos a Lidia, del cual nuestras hermanas nos hablaron hace algunos minutos en su participación. Se nos enseña en este versículo que Lidia era originaria de una ciudad distinta a donde vivía, de Tiatira. Tiatira era una ciudad conocida usualmente por su producción de lino, un tipo de tela. Dada la práctica de la oración en día de reposo, podemos inferir que Lidia o era judía o al menos era prosélito, ¿sí? Y se dedicaba al negocio de la venta de púrpura. A lo mejor para ahorita nos suene muy raro, ¿no? ¿Qué es eso de vender púrpura? En general, para la época se consideraba un negocio honorable y posiblemente muy rentable. Estamos hablando de una persona que vendía telas, pero no vendía cualquier tela ni para cualquier persona. La púrpura en particular era muy socorrida o muy pedida por las personas de la realeza o de la alta sociedad. El vestir de rojo para la época no era común, pues, ¿sí? De hecho, la púrpura, el colorante, se podía hallar en moluscos o en algunas plantas. Y los ropajes reales usualmente se solían colorar o dar color con algunos de este tipo de sustancia, y servía usualmente para el vestido de los reyes o de los príncipes. De hecho, al Señor Jesucristo, si nosotros recordamos y retrocedemos un poco en la historia, vamos a ver que fue ridiculizado cuando después de ser azotado se le puso un manto púrpura, ¿sí? Que simbolizaba que los soldados estaban burlando de él, diciendo que él era un rey. Entonces, esta persona, vamos a pensar o vamos a inferir válidamente que le iba bastante bien económicamente. Se dedicaba al comercio de cierto tipo de material solamente para la alta sociedad. Y otra cosa que podemos ver de Lidia, que podemos ver en el versículo 15, es que ella fue bautizada junto con toda su familia. Según algunos comentarios, incluidos sus siervos y sus esclavos. Lo cual nos hace pensar que Lidia era la cabeza de su familia, por alguna razón, lo cual no es normal. En la sociedad en la que nosotros estamos, en el contexto en que se desarrolla esa historia, era el padre de familia el que llevaba la orden, ¿sí? Y si nosotros vemos esto de Lidia, es muy posible que ella o fuera soltera o muy probablemente, casi seguramente, viuda. Había enviudado seguramente joven, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver otro tipo de personas y otro tipo de mujeres casadas, como Priscila, por ejemplo, o mujeres en la iglesia primitiva que se conocían por su servicio al Señor, viudas y demás. Entonces, una necesaria enseñanza del contexto de Lidia. Lidia, posiblemente viuda, en algunos otros lugares posiblemente casadas.
El apóstol Pablo instruye a Tito acerca del servicio y de aceptar a ciertas viudas jóvenes, algunas ya un poquito más grandes, y Pablo le dice también las casadas que se sujeten a sus maridos y que los amen, etcétera, etcétera. Y aquí lo que vemos es que no importa la condición, el evangelio no es ni para alguien con gran nivel económico o para alguien con bajo nivel económico. No es para alguien muy preparado o tampoco para alguien que no tiene preparación. Es para todos. El evangelio es parejo, pues. ¿Sí? Y en esto, hermanos, es importante considerar el servicio de todas esas personas. El Señor nos llama a servir independientemente de cuál sea tu contexto y cuál sea tu ocupación. ¿Sí? Nosotros vemos aquí a Lidia, una persona posiblemente de altos recursos, cabeza de su hogar, ¿sí? Y hermanos, también para nosotros está el llamado, para ustedes, la sociedad femenil y en general la iglesia, ¿sí? Y todos cabemos ahí. Y el Señor se complace en usar de muy distintos orígenes y de muy variadas oficios y profesiones, se complace en usarnos para su gloria. Aquí tú mira cómo puedes servir al Señor. A lo mejor estás pensando es que yo estoy muy ocupado, a lo mejor estás pensando es que yo ya soy profesionista, ¿qué tengo que hacer en una sociedad femenil? A lo mejor estás pensando yo tengo cierto nivel o yo no, al contrario, a lo mejor estás pensando es que yo no tengo nada para ofrecer, ¿sí? Sin embargo, todo tipo de persona, ¿sí?, es llamado a servir, ¿sí? Aquí, hermanos, no solo la sociedad femenil, sino la iglesia tiene ministerios donde nosotros podemos poner nuestras pocas y débiles fuerzas al servicio del Señor. No pienses así de que, bueno, es que esto no es para mí, es que yo no lo hago, o a lo mejor pienses, es que yo ya lo hice y ahorita ya nos vamos a descansar. O sea, yo no veo ningún relato de ningún apóstol que diga, yo me jubilo hasta los 60 y a partir de ahí se quedan con su iglesia. No es así, ¿sí? La Escritura nos invita a servir y nos invita a servir permanentemente, ¿sí? Entonces, hermanos, la invitación es para todos. Vamos a nuestro tercer punto, la conversión de Lidia. Vimos en nuestro primer punto que Lidia practica una religión, pero no es suficiente. En el versículo 14 nosotros vemos cómo el Señor se encarga de la salvación de Lidia. Su conversión viene primero por la predicación de la palabra. En el versículo 14 nos dice que Lidia estaba oyendo y el Señor abre su corazón. Pero primero centrémonos, Lidia está oyendo, ¿sí? Cómo el Señor obra a través de un medio tan simple y tan sencillo como la predicación de la palabra, ¿sí? Y esto, hermanos, es bastante relevante. Nunca nos cansemos de predicar la palabra del Señor. Yo sé que a veces puede llegar a parecer que nadie hace caso. Yo sé que a veces algunos predicadores pueden decir, o algunas personas que le hablan a su familia y dicen, ya me cansé, lo he intentado muchas veces y fulanito es muy cabeza dura, no quiere obedecer al Señor. Nunca nos cansemos, hermanos, de insistir y de predicar la palabra del Señor. A lo mejor nosotros no vemos los frutos. A lo mejor en vida el Señor no se complace en otorgar esa bendición de ver crecer el evangelio. Hubo un caso de un misionero que se fue a predicar a la India y estuvo muchos años predicando y no hubo resultados visibles durante su vida. Finalmente fue martirizado por su fe. A los pocos años de que él había muerto,
el Señor permitió que viniera una siguiente generación de algunos que oyeron este mensaje y se formó una iglesia sólida, ¿sí? Nosotros, hermanos, insistamos en la predicación del Evangelio, en la predicación bíblica, porque la palabra del Señor expuesta es lo que puede traer la conversión de las almas. Y esta conversión, hermanos, por oír la palabra del Señor, es una obra del Espíritu Santo. Miren lo que le da sentido a la práctica de la religión de Lidia. Sí, ella practica una religión, practica una oración, pero no tiene sentido hasta que el Espíritu Santo obra en ella. El versículo 14 nos dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La obra de salvación, hermanos, es del Santo Espíritu de Dios. La salvación es del Señor. Es una frase que se repite mucho en el libro de Jonás. La salvación es del Señor. Entonces, hermanos, tal vez podamos nosotros estar practicando una religión, pero necesitamos escuchar al Señor y pedirle que su Santo Espíritu abra los corazones, ¿sí? Necesitamos depender del Señor, no pensar que en nuestras fuerzas vamos a hacer algo, sino depender del Señor. Si nosotros vamos a hablarle a alguien, ora para que el Señor use la palabra para romper esos corazones duros. A lo mejor nosotros pensamos en alguien y dicen, no, es que 30 años ha estado aquí, nunca ha dado frutos. Ora al Señor porque Él es el único que puede hacer esa conversión, ¿sí? Eso, hermanos, nos debe llevar a depender del Señor para la predicación de la palabra y para rogar a su Santo Espíritu que haga la labor en los corazones, ¿sí? En ocasiones, hermanos, a veces podemos sentirnos un poco frustrados, ¿no? Hace algún tiempo estuve yo compartiendo con algunos hermanos, algunas personas, y predicándoles insistentemente sobre algunos puntos que ellos pues no parecían querer mejorar. Lo intenté hacer en mis fuerzas y confiando mucho en mi elocuencia y en lo que yo consideraba que eran virtudes mías. El Señor no me lo concedió porque yo estaba confiando en mis fuerzas. Pero, hermanos, si dependemos del Señor, Él sí puede hacer la obra. A lo mejor ustedes están pensando, ¿no?, que la iglesia Betel siempre ha sido muy dura. Yo he escuchado el comentario de que la iglesia Betel siempre es muy rebelde. No sé a qué se deba, realmente ni siquiera sé si quiero saberlo. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo puede mover a la acción y llamar a vida lo que está muerto, ¿sí? En Ezequiel 37 encontramos una extraordinaria visión donde el Señor lleva al profeta a un valle donde ni siquiera hay cuerpos ya, sino hay huesos. Y ni siquiera son huesos recientes, donde todavía hay carnita ni nada parecido. Son huesos secos, en gran manera. Y la Escritura dice que Dios le dijo a Ezequiel, ¿sabes qué? Profetízales. Yo imagino a Ezequiel en su humanidad pensando, pues, ¿aquí qué va a pasar, pues? O sea, ¿qué pueden hacer estos muertos? Estos huesos. Pero obedece y predica. El relato de la Escritura es que estos huesos comenzaron a juntarse cada hueso con su hueso en el lugar donde va y subió después la carne sobre ellos y estaba en pie pero no tenían el espíritu. Y dice ahora el Señor, ahora profetiza que venga el Espíritu. Hermanos, tal vez nuestra iglesia pueda tener ya muchos huesos secos, tal vez tú seas uno de ellos, pero el Espíritu puede
darte vida a través de su palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, ustedes y yo escuchamos la palabra del Señor. He orado mucho para que el Señor pueda despertar nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros vengamos a la vida y nuestra vida religiosa pueda tener sentido, ¿sí? Tal vez incluso tú has notado y dices, bueno, yo llego al templo, cumplo, los jóvenes pueden decir, yo cumplo con mi papá que de repente me lleva y se siente feliz que yo esté ahí. No le encontrarás nunca sentido hasta que el Espíritu haga su labor. Y si escuchas hoy su voz, no importa qué tan seco estés, Él puede darte vida. Y vamos a nuestro último punto, el versículo 15. Nos habla de la evidencia de la vida, ¿sí? En el versículo 15 notamos que ella fue bautizada y su familia, lo que mencionábamos, ella por alguna razón era jefa de su hogar. Esta práctica de bautizar inmediatamente era muy común en la iglesia primitiva. Ellos predicaban el evangelio, el pecador venía arrepentido y en ese momento se hacía el bautismo. Actualmente ya no tenemos una estructura muy parecida, pero en ese entonces sí se hacía. Y ella, hermanos, al venir a la fe, como líder de su hogar, trae bendición a todos los que están bajo su autoridad. La frase que más adelante en este mismo capítulo vamos a ver, que el apóstol Pablo le dice al carcelero, serás salvo tú y tu casa, es más que una mera metáfora, es algo real, ¿sí? Si tú como líder de tu hogar vienes al Señor, la bendición para tu familia va a estar cerca, ¿sí? Y el Señor tendrá misericordia. Pero veamos el punto en particular. Lidia inmediatamente se pone a disposición del servicio del Señor. En el versículo 15 encontramos que después de ser bautizada le ruega a los apóstoles y les dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí es necesario leer mucho al apóstol Santiago, que nos habla del lugar que tienen las obras, ¿sí? Y esto es algo que siempre hemos aclarado, la salvación no es por obras, pero las obras demuestran la salvación. Dice el apóstol Santiago, ¿sí? Muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? Entonces, el Hijo de Dios de manera natural, ¿sí?, se pone al servicio del Señor como agradecimiento de lo que hemos recibido. No existe tal cosa, y quiero ser insistente y que presten atención en esto en particular, no existe tal cosa como un cristiano sin servicio. No existe. No hay manera de que un cristiano no sirva al Señor. Y si alguien que dice ser cristiano no sirve al Señor, posiblemente lo más seguro es que estemos hablando de un no cristiano. Y en ese sentido quiero llamar su atención. Lidia recibe el Espíritu Santo e inmediatamente pone lo que ella es al servicio del Señor. En este caso, abriendo su casa para que los apóstoles puedan descansar ahí y estar ahí el tiempo que sea necesario. Entonces, para nosotros el ejemplo de Lidia tiene que ser muy relevante y alarmante en algunos casos, ¿sí? Porque si nosotros decimos estar en Cristo, decimos ser hijos de Dios, las obras deben ser la evidencia de que eso es cierto. Aquí no,
Hay una frase que un pastor me dijo hace algún tiempo: Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿sí? Entonces, no importa tal vez si nuestra familia ha servido al Señor, tú en particular, ¿qué estás haciendo? En mi caso, yo vengo de una familia de gran tradición presbiteriana de varias generaciones, y yo tenía esa mente de decir, bueno, pues mi papá fue anciano, mi abuela sirvió mucho, y tenía eso pensado así de que, bueno, pues ya por herencia yo debo ser algo, ¿no? No es así. El Señor nos alcanza para servirlo. Y la pregunta que tú debes hacerte es: ¿cómo estás sirviendo al Señor? Es, como les mencioné hace unos minutos, quiero ser muy insistente en eso. Si no estás sirviendo al Señor, hay muchas razones para pensar que no estás en Cristo, que no eres cristiano, pues. El servicio es la evidencia de que estamos en Cristo. Y hermanos, aquí habemos muchas personas, no somos pocos, ¿sí? Y el servicio al Señor tal vez no está lo suficientemente repartido, sino que está recayendo tal vez en pocas personas. El Señor nos llama hoy a ponernos a su servicio. Y a lo mejor nosotros estamos pensando, es que yo no sé en dónde, hay muchas formas y no todas tienen que ser llamativas, en que tú puedes servir al Señor. Pero si has venido a Cristo, tienes que tomar el ejemplo de Lidia. Pone lo que es sus recursos para gloria del Señor. Hoy que la sociedad femenil celebra un aniversario más, allí hay una buena oportunidad para servir al Señor. Y a lo mejor tú estás pensando, es que tú no conoces a las hermanas, cómo son, y que es difícil estar con ellas. Piensa, hermanos, que tu servicio es para el Señor, no todo es cómodo, ¿sí? Y es más, incluso entre los apóstoles hubieron algunas fricciones. Aquí vemos en este capítulo 16, Pablo viajando con Silas, pero en su primer viaje misionero, Pablo viajó con Bernabé, y tuvieron sus diferencias en el caso de Marcos. Y siguieron sirviendo al Señor, ya no como un equipo, pero ambos colaborando para gloria del Señor. Yo sé que a veces el prójimo es un poco difícil de amar, y algunos prójimos lo ponen algo complicado, pero el Señor quiere que nosotros pongamos nuestras fuerzas y nuestras energías para su gloria. Y tú, y piensa en esto también, a lo mejor ellos son imperfectos, tú también lo eres. Y en nuestra imperfección vamos a servir al Señor. Entonces quiero concluir con lo siguiente, 3 puntos que son muy importantes recordar. La religión, la práctica ritual de una religión no te va a llevar a ningún lado. Si ese es tu caso, reflexiona, porque necesitas estar en Cristo. Si practicas solo una religión, por la razón que sea, lo voy a poner en estos términos, pierdes el tiempo. Mejor te hubieras quedado viendo fútbol o algo, pues, porque ni estás aquí ni estás allá, ¿sí? Entonces, eso es algo que necesitamos recordar. Otro segundo punto para recordar: la salvación es del Señor. Y Él te llama a través de su Santo Espíritu. Hermanos, y Él te llama hoy. Hoy. No es para después, no es para cuando estés más viejo, no es para cuando estés a punto de morir. El Señor te llama hoy. Por eso la Escritura, el Salmo 95 nos dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y hermanos, las salvaciones del Señor, y nuestro tercer punto, necesitas, si estás en Cristo, servir al Señor, porque es lo natural.
¿sí? Es la respuesta natural de un corazón regenerado, de que el nuevo hombre está en ti. Entonces, hermanos, si no estás en Cristo hoy, ¿qué estás esperando? ¿Qué piensas hacer con respecto a Cristo? Hay una pregunta muy importante que Pilato le hace a los judíos cuando es el juicio de Cristo. Y ellos pidieron a Barrabás y dice, bueno, vamos a soltarles a Barrabás. Y la pregunta que él hace es, ¿ahora qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y estas personas gritan, crucifícale. Hermanos, la pregunta para ti hoy no es para otros, no es para los demás, es para ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Cuál va a ser tu reacción hacia el Evangelio? Hermanos, que el ejemplo de esta mujer que la Escritura nos muestra en estos pocos versículos, realmente no hay mucho más de Lidia en el resto de las Escrituras, pero sí podemos ver el ejemplo en estos pocos versículos. Pueda hacernos a todos en general, no solamente a nuestras hermanas en lo particular, sino a todos, pueda traernos a Él, pueda hacernos tener esa decisión firme por servir para su gloria. Yo sé que saldremos de la comodidad, yo sé que hay que invertirle algo de tiempo. Nuestras hermanas cuando se aprendieron sus diálogos tuvieron que invertirle algo. Entonces necesitamos ver si ustedes en lo personal van a tomar ese llamado para servir al Señor. Quiere el Señor que su palabra haga ese trabajo que Isaías nos narra y que dice que es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Que el Señor penetre en nuestras conciencias y la gloria sea para su nombre. Amén.